Hola amigos, bienvenidos. Vamos a ver ahora en este segundo video cómo se crean las estructuras de información. El temario para esta segunda parte es hablar sobre una terminología básica de archivos para poder entender. Eso implica que tengamos que conocer el concepto completo de lo que significa manejar los archivos y base de datos relacionales. Luego vamos a hablar sobre normalización y finalmente vamos a hacer aplicaciones para cargar datos externos y desarrollar algunos casos de ejemplo. Empezaremos manejando la terminología básica de archivos. Así que vamos a ver algunos conceptos básicos para la gestión de la base de datos. Ojo, porque lo que nosotros construimos en una empresa es la base de datos. Yo puedo afirmarles por experiencia propia que cuando nosotros diseñamos en una organización una base de datos bien hecha, relacionada adecuadamente, podemos capturar cualquier información que necesitemos. Entonces los datos, en el concepto ya de una base de datos, son los elementos individuales de los archivos. Nosotros le llamamos a eso atributos. Por ejemplo, en un cheque de banco hay varios atributos. No solamente está el cuentaviente, la cantidad, sino también está la dirección, o puede estar el número de la cuenta, etc. Así que cada dato se identifica por un nombre y tiene un valor que se asocia a él. Pero esto es muy importante. Por ejemplo, ese es un cheque de pesos antiguos. Cuentaviente, el portador, la fecha, el número de cheque, el monto numérico, el monto en letras, el número del banco, el número de la cuenta y hasta la firma. Si nosotros miramos este conjunto llamado cheque, tenemos varios datos. Pero lo más interesante es que los datos no solamente tienen que existir, sino tienen que tipificarse. Así que el número de cheque no es lo mismo que la fecha, no es el mismo tipo del número de la cuenta, no es el mismo tipo del monto numérico. ¿Y por qué es importante la tipificación? Porque la fecha es un tipo de campo. Un small data time, por ejemplo, que se va a manejar tal cual durante todas las otras entidades. Durante toda la data, las fechas son small data time. Los montos numéricos son moneda. Entonces, los montos numéricos son moneda y serán moneda durante todo el tiempo en toda la data. Bien, así que cuando nosotros lo comenzamos a meter, a querer guardar los datos que acabamos de ver, creamos el registro. El registro es un conjunto completo de datos que están relacionados, que pertenecen a una entrada. Por ejemplo, un cheque bancario. Entonces, como el cheque es una unidad, el cheque bancario es por lo tanto un registro, ¿cierto? Que consta de 7 campos, los que acabamos de ver. Así que cada campo tiene asociado un nombre, una longitud y un tipo. Entonces, en el cheque bancario que hemos visto, tenemos el cuentaviente, es un carácter de tamaño 50. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si el número de la cuenta es un carácter de 50 en el cheque, cuando querramos manejar ese número de cuentaviente en otra data, en otro registro, tiene que ser del mismo tipo y tiene que ser de la misma longitud. Entonces los administradores de datos cuidamos que eso ocurra, que la tipificación del campo sea única para toda la data, para toda esa gran laguna. Tiene que ocurrir así. Si la fecha tiene un tamaño 8, será tamaño 8 todas las fechas.
Si el monto en decimales es un numérico de 8 con 2, significa 8 enteros con 2 decimales, o sea, estamos hablando de 5 valores numéricos, punto decimal 6 y los dos decimales 8, o sea, podemos hablar de 99.999 como máximo valor. Entonces todos los montos deben estar dados de esa manera. La llave de registro es el elemento, campo o campos a través de los cuales identificamos un registro. Por ejemplo, el número de matrícula en la universidad viene a ser una llave de registro. No pueden haber dos números de matrícula iguales. Entonces son campos unívocos. El DNI, ¿no?, es un campo unívoco. Sin embargo, el RUC, que podría parecer unívoco, no siempre lo es, porque podría ser que un cliente tenga 4 o 5 direcciones distintas. Entonces el RUC no puede ser unívoco porque va a estar 4 veces o 5 veces distintas. Las llaves de registro son unívocas. Unívoca significa que solamente está una vez en la data. Por eso es que las empresas dicen código del cliente, que puede ser un numérico incrementado, o sea, de 1A, viene el primer cliente, será 1, el segundo será 2, el 100avo cliente 100, el 101avo, que es igual al 1, es 101, pero su RUC es el mismo, pero cambia su dirección. Entonces el RUC no siempre puede ser unívoco. Y bien, entonces la entidad es otro concepto. Una entidad es cualquier persona, lugar, cosa o evento. O sea, hablamos de cosas tangibles o intangibles, acerca de lo cual queremos capturar, almacenar o procesar los datos. El cheque, por ejemplo, es una entidad. El cliente es una entidad. El proveedor es una entidad. El producto es una entidad. La cuenta corriente es una entidad. La caja es una entidad. Entonces, las entidades se convierten luego en archivos, porque un archivo es una colección de registros relacionados. O sea, ¿relacionados a quién? A una entidad. Se incluye cada registro en un archivo, ya que pertenece a la misma entidad. Entonces, un archivo de cheques está formado solamente por cheques. Los registros y facturas de inventarios no pertenecen al cheque porque pertenecen a otra entidad. Los datos de un cliente no pertenecen a un cheque. A pesar que alguien dice, en un momento, ahí está el cliente del banco. Sí, pues, pero está su código. Porque los datos de él no están en cheques, están en otra entidad llamada clientes. Ahí está lo interesante. Así que se crea la base de datos como los registros para las distintas entidades que comúnmente se almacenan en un solo lugar. Entonces, en una base de datos de una universidad se interrelacionan los registros de estudiantes, cursos, profesores en una misma base de datos. Si hablamos de una organización empresarial cualquiera, clientes, proveedores, empleados, productos, caja, banco, cuenta corriente cliente, cuenta corriente proveedor, ventas, documentos de venta, detalles de los documentos de venta, notas de crédito, detalles de las notas de crédito, notas de débito, detalles de las notas de débito, etc. Entonces la base de datos es una colección integrada de datos, almacenadas en distintos tipos de registros, de forma que sean
como dice ahí, accesible, ahí viene lo interesante, para múltiples aplicaciones. ¿Ya? Ahora, una interrelación de registros se obtiene de las relaciones entre los datos. No del lugar del almacenamiento físico. Ahora, aquí viene lo interesante, ¿no? Los tipos de archivos. ¿Por qué? Porque tenemos archivos maestros que son registros, conjuntos de registros de aspectos muy importantes de las entidades. Por ejemplo, clientes son maestros, artículos, proveedores, empleados, son archivos maestros, líneas, zonas, sectores, ¿no? Ubigeo es maestro. Generalmente los archivos maestros se caracterizan por tener datos unívocos con una llave principal que identifica como con una llave principal, ¿no? Los archivos maestros son útiles solo mientras se mantengan exactos y actualizados. Entonces ahí decimos, antes que los archivos puedan utilizarse, deben ser mantenidos para reflejar incluso los eventos más recientes. Por ejemplo, un cliente cambia de dirección, ¿cierto? Un artículo cambia algunas características, ¿no? Peso, utilidad, etcétera. Los proveedores, ¿cierto? Los alumnos, qué sé yo. En cambio, los archivos de transacciones son archivos que son archivos de carácter temporal, porque acumulan datos de eventos que ocurren dentro de la empresa. ¿Qué eventos ocurren dentro de la empresa? Las ventas, las compras, los manejos de cuenta corriente, las planillas, las cancelaciones, las letras, ¿cierto? El término transacción se refiere a cualquier evento que afecte a la organización sobre el cual calculamos datos. Y los archivos de tablas, en muchos sistemas incluye un cierto de archivo tipo maestro, es para cubrir requerimientos especiales de procesamiento. Generalmente son tablas de carácter genérico, por ejemplo, estado civil, ¿no? Turno, tipo de movimiento, tipo de cargos, tipo de abonos, tipo de entrada al almacén, tipo de salida del almacén. Entonces son tablas que se usan en todo el sistema para N cosas. Normalmente cuando se hacen, para los que conocen de base de datos, cuando se hace la normalización no aparecen porque van en contra de todo lo que se llama la normalización. Eso sería largo de explicarlo por ahora, pero son archivos especiales. También hay archivos de reporte que se generan, son temporales, que se usan precisamente para tiempos de impresión, ¿no? Se crean producto de un conjunto de transacciones, esas transacciones se meten en un archivo temporal y ese archivo se reporta, que normalmente puede ser reporte hasta en una transferencia o una exportación a un paquete, como por ejemplo el Excel, ¿no? Y hay otros archivos que son archivos de respaldo, de copias, los famosos backups, ¿no? Es en cuanto a base de datos, en cuanto a tipología, en cuanto a concepto. Ahora vamos viendo lo que es base de datos relacionales. ¿Qué es una base de datos relacional? Una base de datos relacional es un conjunto de datos que están estructurados, que son fiables, son homogéneos porque no puede haber, insisto, por ejemplo, si manejamos el código de cliente, es un numérico
entero, entonces en todas las tablas que manejen código del cliente tendrá que ser numérico entero. Eso es homogéneo. Organizados independientemente que se compartan, ya sea por usuarios que tienen necesidades de información. ¿Se da cuenta? Los sistemas relacionales son importantes porque ofrecen muchos tipos de procesos de datos al usuario final, periodos cortos de aprendizaje y consultas. Entonces, lo que nosotros manejamos en la inteligencia de negocios es una base de datos relacional. ¿Qué características tiene? Las que vemos allí. Se compone de varias tablas o relaciones de tablas. No pueden existir dos tablas con el mismo nombre. Cada tabla es a su vez un conjunto de registros que está representando un objeto del mundo real, ¿no? Sea tangible o intangible. Cada uno de estos registros consta de varias columnas, campos o atributos. Los valores almacenados en una columna deben ser del mismo tipo. No se considera el orden, no interesa eso, y la información puede ser recuperada o almacenada por llamadas, sentencias, consultas. Por eso es que cuando uno dice SQL como paquete, no, sino como lenguaje, es Structured Query Language, o sea, lenguaje estructurado de búsqueda, ¿cierto? Y entonces el Oracle usa el lenguaje SQL, el paquete SQL usa el lenguaje SQL, el Access usa el lenguaje SQL, y todo paquete que va a manejar una base de datos relacional tendrá que usar un lenguaje de consultas. Los elementos en una base de datos relacional son importantes. La clave única, que es nuestra llave de registro, la clave primaria o primary key y la llave foránea o foreign key. La clave única es el conjunto de campos que identifican a una tabla, que puede ser una clave primaria o normalmente puede ser una clave primaria o no. Por ejemplo, si yo estoy hablando entre cliente y entre venta, entonces clave primaria será la clave única de la tabla cliente, code o código de cliente, y en la tabla ventas tendremos una clave foránea, que es el código del cliente, para que ambas se puedan relacionar. Aquí es importante entender que entre la clave primaria y foránea tiene que haber una relación. Siempre que existe una clave primaria es porque hay una clave foránea. Una estructura, la base de datos, dentro de la base de datos se organizan dos marcadas situaciones: el esquema y los datos. El esquema es la definición de la estructura, por eso normalmente se dicen subesquemas. En informática se usa mucho el término subesquema para referirse a un esquema para una determinada persona o para un determinado usuario. Entonces el esquema para el gerente general tendrá ciertos campos que no lo tiene para el administrador, para el jefe de almacén, para el jefe de ventas, ¿cierto? Y los datos o la instancia es cuando tomamos los valores, ¿cierto? A ver, veamos. Nombre de cada tabla, nombre de cada campo, tipo de dato y la tabla a la que pertenece el campo. Porque yo puedo, por ejemplo, querer saber las ventas que hizo mi vendedor. Entonces tendré que tomar el nombre de mi vendedor de la tabla vendedores. Tendré que tomar las ventas de mi tabla ventas, ¿cierto? Entonces estoy usando dos campos de distintas tablas. A eso se llama esquema.
Los datos o instancia es el contenido, ya, o sea, en el momento dado. Es en sí el contenido de todos los registros. Entonces, lo que ustedes están mirando aquí es un ejemplo de una base de datos relacional, un pedacito de una base de datos relacional, para que se entienda que puede ser más complejo mientras más entidades formen parte de la base, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿ven? Estas llavecitas de color amarillo significa primary key, ¿okay? Y lo que se ve como signo infinito es el foreign key. Solo que en algunos gestores son muy prácticos. No significa que la línea va directamente entre un campo y el otro. No. Pero por ejemplo, aquí tenemos un código de clase. Y ustedes ven aquí, clase. Quiere decir que yo estoy haciendo una relación de un primary key, clave única, y a la vez primary key, con productos, ¿cierto? Y obviamente con clase. La clase en productos, aquí en la entidad productos, yo tengo una clave única, que es CodePro, pero no la uso en este momento, uso un foreign key. Sin embargo, esta clave única se convierte en una clave primaria cuando, por ejemplo, quiero saber los detalles de una venta. Aquí aparecerá el código del producto como un foreign key y acá se relacionará con producto con un primary key. Ese enmarañado, por decirlo así, esa unión se tiene que definir antes de meter la data. Entonces, cuando los sistemas transaccionales empiezan a alimentar esta data, debemos estar seguros de la validación. Los datos son validados en la medida que son del mismo tipo. En este momento no se ve aquí, pero si aquí el código del producto es un char de 10, pues un carácter de 10, perdón, entonces quiere decir que aquí tiene que ser char de 10. El nombre puede ser distinto, no tiene nada que ver eso. O sea, no porque se llama CodePro tiene que llamarse CodePro en todos. No, puede ser distinto, ¿no? Por ejemplo, miren, si ustedes tienen aquí código de cliente, pero podría yo poner acá cliente. Pero si aquí el code cliente es un entero, acá el cliente tiene que ser entero para que pueda existir esta relación. ¿Por qué es importante entender la relación? Porque cuando se hace inteligencia de negocios, ya estamos entrando a un nivel no transaccional, sino gerencial. ¿Y la gerencia qué quiere? La gerencia quiere crear los esquemas para que la gente que vaya a pescar, pesque lo que realmente quiere pescar. Por lo tanto, el gerente general no le interesa, por ejemplo, dónde vive el cliente. Para él, este será un dato. En su esquema no tiene por qué aparecer ese dato. Pero sí debe aparecer, por ejemplo, cuánto está debiendo. ¿Se dan cuenta? Cuánto está debiendo para el gerente le es importante. Cuánto me está debiendo un cliente. ¿Cierto? Entonces, todo esto se tiene que manejar dentro de cualquier paquete. O sea que antes de que nosotros nos metamos a manejar un paquete de información gerencial, como lo va a hacer el Power BI, tenemos que entender que esto lo tenemos que construir. Y que si no está construido de esta manera, no nos sirve. No podemos navegar en una laguna que no forma una estructura adecuada de esquemas. ¿Y por qué es importante esto? Miren, aquí viene lo interesante. Por ejemplo, si yo quiero saber qué me compró cada cliente, ojo, aquí yo tengo el cliente
aquí tengo quién es, la razón social. La empresa Gucasa, ¿cuánto me compró? Acá está el código del cliente. El código del cliente. No está Gucasa, está el código del cliente. Así que Gucasa toma este código del cliente, me voy por esta ruta, tengo el código del cliente, ya sé que esta factura o boleta o nota de venta fue la que relacionó al cliente. Los detalles de qué me compró están acá, porque si ustedes ven aquí hay dos llavecitas que representan mi primary key y aquí están los dos campos que representarían mi foreign key. Aquí está el producto y con este código me voy por acá y ya sé qué producto tengo. Entonces yo sigo esta ruta. ¿Ven? O sea, me voy. Aquí es lo interesante. O sea, me voy a ir. Esta es mi ruta. De aquí tomo esta ruta, me vengo por acá, ¿cierto? Con esto me vengo por aquí, aquí está mi ruta, me conecto y acá me conecto. Y ya está. Entonces yo sigo un camino bastante interesante, sigo un camino así. Me voy por acá y llego por acá. Entonces yo puedo decir, Juan Pérez me compró el producto X, Y y Z, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces alguien dice, en un momento, también puedo yo saber, por ejemplo, puedo yo saber que el vendedor, acá los vendedores son los empleados. Aquí está, por ejemplo, código del empleado, ¿no? Observen, aquí está el código del empleado. Con esta relación, yo sé, aquí no se nota, pero aquí está seguramente el vendedor. O sea, aquí está el campo vendedor que me permite relacionarme con esta tabla. Como yo ya sé que en esta factura fue realizada por este vendedor, o sea, él fue el que me vendió, al tener este dato, tengo el número de la cuenta, acá lo tengo, ya sé qué producto el vendedor me vendió, entonces puedo saber qué productos. Así que puedo ir por esa ruta y tener también lo que me vendió un determinado vendedor. Entonces caminar en estas rutas es lo que nos convierte en el manejo inteligente de los negocios. O sea, la inteligencia de los negocios se maneja porque yo puedo tener una relación adecuada de toda mi data. Entonces, cuando alguien me pide información, inmediatamente recorro donde tengo que recorrer y inmediatamente tengo la información que se necesita. Muy bien, llegamos entonces ahora a lo que es la normalización. ¿Qué significa normalizar? Normar es estandarizar, es crear una estructura estándar, de manera que debemos tener la seguridad de que las tablas están relacionadas de la manera correcta, que eso es parte de la normalización. Las etapas de la normalización por lo general pueden ser hasta 5 etapas, pero si nosotros llegamos a una tercera forma normal, ya habremos avanzado bastante en la relación adecuada entre las tablas. La primera forma normal se alcanza cuando se elimina la redundancia perjudicial, es decir, cuando se quitan todos los grupos que sean repetición. Un grupo de repetición es la aparición, valga la redundancia, repetida de un dato o de un grupo de datos dentro de un registro, sin que nos ofrezca un beneficio. Al realizar la primera normalización, se crea un registro, una estructura de registro adicional. No todos los archivos obviamente tienen una redundancia perjudicial. Así que para verlo, lo vamos a detallar de esta manera. Cuando hay redundancia, se realiza la primera normalización dividiendo dos archivos.
Noten ustedes que tenemos aquí por un lado el número de la factura, el cliente, el domicilio, la provincia, la fecha, lugar, RUC, suma, IGB y total. Y por el otro lado tenemos el número de la factura, el código de producto, concepto. ¿Por qué aquí existe la primera forma normal? Porque una factura puede tener un detalle. Como podemos observar, aquí una factura tiene el detalle de los productos. Imaginemos que esto no estuviera aquí. Si esto tendría que estar acá, entonces tendríamos que poner el código del producto, el concepto, la cantidad, el precio unitario, el subtotal aquí. Pero tendríamos que repetir toda esta cabecera por cada producto que hayamos ingresado. Entonces eso estaría totalmente desarrollado como si estuviésemos trabajando en un papel. Entonces aquí es importante entender que la idea de separar en dos archivos es porque esta parte es la única parte que se va a cambiar entre un registro y otro. Si tenemos 10 productos tendremos 10 registros, pero 10 registros acá y un solo registro en la parte de la izquierda. Es decir, aquí sería la cabecera de la factura y acá tendríamos el detalle de esa factura. Las figuras que estamos mirando en este momento es para representar la cardinalidad que existe entre dos elementos, dos tablas. Por ejemplo, en el primero, un registro de A se corresponde a un registro de B. O podríamos decir, un registro de A se corresponde a uno o más registros de B, que es lo más común, lo que más ocurre. Por ejemplo, aquí decimos, una factura tiene varios detalles. También puede ser que un registro de A corresponda a 0 o más registros. Por ejemplo, yo puedo tener un cliente y no he hecho ninguna venta. Podría ser de 0 a más. Uno o más registros de A se corresponde a uno o más registros de B. Esto es muy poco común. Lo más usado sería la segunda opción, que es la que vamos a ver con mucho más frecuencia cada vez que tengamos que usar nuestra inteligencia de negocios. La segunda forma normal se alcanza cuando tenemos una dependencia. Si B depende funcionalmente de A, entonces podríamos crear un campo adicional. Así que un campo es funcionalmente dependiente si su valor está asociado de manera única con un campo específico. Por ejemplo, el número de placa identifica de manera única a un vehículo específico. Un número de serie de un vehículo está asociado con y solo con un número de placa. Así se conoce el número de serie de un vehículo, también se puede determinar el número de la placa. Eso sería una dependencia funcional. Por ejemplo, lo que estamos mirando aquí. Si yo estoy hablando de la descripción del producto, la descripción del producto depende del código. El precio unitario depende del código, la unidad de medida depende del código y la ubicación del producto depende del código. Si queremos lograr una segunda forma normal, esta se alcanza cuando un registro está ya en la primera y cada campo depende funcionalmente de la llave de registro y nada más. Entonces entendamos eso. Si no hay redundancia perjudicial, ya está en su primera forma normal. O sea, no habría que discutir, pero para llegar a una segunda forma normal tendríamos que conseguir que cada campo sea funcionalmente dependiente del primero. Entonces, si nosotros tomamos el ejemplo que estábamos haciendo sobre la factura, por ejemplo, el concepto del producto, que sería la descripción, no depende funcionalmente del número de la factura, ¿cierto? No solamente va a depender de él, porque la descripción del producto dependerá del código del producto. Y lo mismo pasa con el domicilio del cliente. Entonces eso nos dice que estos campos no deberían estar ahí. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta inmediatamente que hay una redundancia, ya no hay redundancia aparentemente porque hemos logrado separar, pero domicilio no depende del número de la factura, depende del cliente, y en provincia igual, y
Fecha no, porque la fecha sí depende del número de la factura, exclusivamente, no depende del cliente. Entonces comenzamos a descubrir que hay campos que podemos sacar de esa parte. Claro, en la praxis, ya por la, digamos, experiencia que uno tiene, arma directamente una base de datos hasta ya en la tercera forma normal, que es lo que comúnmente debemos conseguir dentro de una base de datos. ¿Cuándo entramos a una tercera forma normal? Cuando hay una dependencia transitiva. Si B depende de A y C depende de B, entonces C depende de A. Y esto nos permite amarrar con tablas, o ubicar o formar registros. Por ejemplo, si nosotros tomamos el producto y tomamos el proveedor, para poder relacionar a ambos necesitamos las partes. ¿Por qué? Porque una parte puede ser proveída por uno o más proveedores, ¿cierto? Pero un producto puede contener más de una parte. Entonces, cuando ya necesitamos estar en una tercera forma normal, llegamos precisamente a esta ubicación. Bien, con estos conceptos previos ya podemos mirar cómo se hace una carga externa de datos. Para ello, primero vamos a obtener los datos externos. ¿Cómo se obtienen los datos externos? Aquí tenemos dentro de la pestaña Inicio el botón Obtener datos. Entendamos que cuando uno obtiene el dato, este lienzo se llena y entonces podemos trabajar con la tabla o con los datos que hemos cargado. Hay que entender que Power BI es una plataforma muy potente porque nos permite, vamos a darle clic aquí, obtener datos de diferentes fuentes. Podemos obtener datos de Excel, de SQL, podemos obtener textos planos, podemos obtener información de otras. Si queremos de otras fuentes, aquí le damos clic en más y vamos a poder observar que tenemos pues PDF, tenemos Oracle, Access, Azure. Podemos básicamente escoger algunas bases de datos que quisiéramos, el Azure mismo, etc. En esta oportunidad vamos a trabajar con Excel. Entonces activamos Excel, conectamos y escogemos la ruta de donde va a estar el archivo que queremos, del cual queremos extraer. Vamos a hacer entonces venta videos, abrimos y empieza la conexión y mientras carga podemos irles mostrando. Vamos a escoger aquí, escogemos venta videojuegos, aquí se muestra una vista previa, cargamos la información y mientras carga nosotros estamos mirando que en nuestro panel tenemos aquí al lado izquierdo tres vistas: la vista informe, la vista datos, con los datos que se han cargado de la tabla que hemos en este caso usado, que está en Excel, y acá tenemos la vista modelo. Cuando hagamos relaciones entre tablas podemos usar esto y nos ayuda bastante. Y en la parte inferior pueden ustedes mirar que la computadora se adecua un poco al comportamiento de la vista y presenta la información en el panel. Entonces, en esta oportunidad debemos entender que este proceso, que tiene varias partes, puede ser mejorado. Por ejemplo, si nos vamos a inicio, aquí tenemos transformar datos y podemos entrar a la transformación de los datos. Esto sería para hacer las consultas correspondientes. Cada consulta que hagamos se va a ir agregando en la parte izquierda y nosotros podemos mirar aquí los pasos que hemos aplicado. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos que esta columna editorial sea ordenada. Entonces le damos botón derecho y vamos a ver qué tenemos. Vamos a tener aquí la opción de ordenar de manera ascendente, ¿no? Entonces ya tenemos el cambio. Si queremos que los cambios que permanezcan aquí, tenemos que cerrar y aplicar. Podemos, como ustedes pueden observar, copiar, quitar columnas, duplicarlas, dividir un texto en partes con
un separador que escojamos, podemos borrar un campo, podemos cambiarle el nombre también. En fin, todo lo que hagamos lo podemos hacer y para ello tenemos que cerrar y aplicar. De esta manera la consulta queda desarrollada y los campos quedan cambiados en el formato que queramos. En el informe es importante entender que la data se encuentra aquí y cuando queramos manejar varias tablas, aquí van a aparecer todas las tablas con sus campos correspondientes. De manera que en este lado del lienzo podemos ir colocando la forma o presentación que queramos. Siempre que necesitemos ir a mirar los elementos que conforman la tabla, simplemente clicamos en la vista correspondiente o en la vista de modelo cuando tengamos un conjunto de relaciones. Como ven, cargar los datos es sencillo. Ahora lo que tenemos que hacer sí es grabar la aplicación que hemos desarrollado para que ésta quede con los datos grabados. El archivo correspondiente como ejemplo que podamos usar va a quedar en la plataforma que usemos para el dictado del curso. Muy bien, entonces voy a grabarlo, le doy guardar como, lo voy a grabar en este caso en la sesión 1 y le voy a poner ejemplo, por ejemplo 01, ¿no? Y guardamos. De esa manera ya queda esta información grabada ahí, la data está salvada y esto lo podemos hacer también cuando querramos, por ejemplo, relacionar datos, que lo vamos a ver en el siguiente video. A continuación, amigos, vamos a desarrollar un caso donde vamos a extraer información, pero ya no desde el Excel, sino lo vamos a hacer desde SQL para que vean ustedes de la variedad que tiene el Power BI. Para empezar, ya sabemos que en la pestaña inicio tenemos obtener datos, así que lo vamos a obtener de esta manera. Podemos darle clic y directamente ingresar a SQL. El servidor que le pongamos acá, así que le vamos a poner servidor. Podemos no necesariamente poner una base de datos, eso es opcional. Podemos darle a aceptar y la máquina va a buscar obviamente todas las bases de datos que estuvieran conectados en ese servidor. A mí me interesa, por ejemplo, trabajar con esta base de datos. Como ven, aquí están todas las tablas asociadas. Entonces vamos a hacer un ejercicio bastante rápido, sencillo, pero oportuno. Todo lo que ven aquí es una V, es una vista, y las vistas también son parte de la base de datos. Sin embargo, a nosotros nos interesan las tablas, por ahora. Las vistas en realidad son tablas, ¿no? Pero ya es otro tema que en algún momento podremos conversar en otro instante o para otro tema. Por ejemplo, me interesa a mí primero coger clientes, así que voy a activar clientes. ¿Qué más me interesa? Manejar. A ver, aquí estamos viendo una vista previa de los clientes. Luego nos interesa trabajar, por ejemplo, estoy yendo en orden, claro está. Aquí tenemos varias tablas, como pueden ver. Para el ejemplo solo voy a mostrar algunas. Voy a mostrar la cuenta corriente. Ahí está, la activamos. Vamos a mostrar por ejemplo el detalle de la venta, y la venta acá está, la cabecera de la venta y el detalle de la venta. Y bueno, si hablamos de detalle, eso nos obliga a poner productos, y con eso creo que es bastante para entender cómo es que se relacionan las tablas. Es interesante. Y bueno, pues vamos a buscar. Si ustedes tienen una máquina con mucha carga, como están mirando, obviamente el pase es un poco más lento, ¿no? Ahí está, se nos pasó. Vamos a entrar a productos. Bien, bueno, podemos haber cargado proveedores, pero ya para no hacerlo muy larga, vamos a poner productos. Ahí está una vista preliminar. Listo. Ahora sí, le damos cargar. Y esperamos que la computadora haga su trabajo. ¿Listo? Bueno, aquí nos está diciendo que se está cargando el modelo. Como pueden ver, el proceso va a depender mucho de la cantidad de registros con los que se tenga.
La base de datos, como ven, inmediatamente ustedes están mirando allí que ya se está cargando la cantidad de filas y estas se pueden visualizar en este modo que ven acá. ¿Ven? Entonces tenemos la tabla clientes, la tabla cuenta corriente del cliente y todos sus campos, la tabla DocCap con todos sus campos, la cabecera de las ventas, la cabecera del detalle con todos sus datos y los productos, ¿no? Interesante. Ahora vamos a esta vista, modelo, y podemos ver que inmediatamente voy a asociar esto aquí para ocultarlo y poder mirarlo adecuadamente. Como el SQL se supone es una administración ya de data que lo ha hecho un administrador, como pueden ver, lo que ha hecho la computadora es simplemente asociar las relaciones que ya están dadas en la base de datos, porque cuando uno crea una base de datos prácticamente tiene creadas las relaciones. Cuando dices, por ejemplo, primary key o foreign key, cuando conectamos a través de las llaves en la misma base de datos, entonces es evidente que la máquina copia esas relaciones. Si no las hubiera copiado, obviamente tendríamos que hacerlas. Nosotros miramos aquí rápidamente y como ven, el DocCap está conectado con clientes a través del campo cliente. Dale doble clic y lo que va a hacer la máquina es mostrarnos cuál es la forma de que está asociada. Noten ustedes que aquí está conectado a través del número y tenemos aquí la conexión de producto a través del código de producto y acá a través del código de cliente. Como ven, es una cosa bastante simple. Claro, hay que darle la opción a la computadora que ésta haga su trabajo correspondiente. Bien, lo que sigue entonces es simplemente analizar. En otro momento vemos, por ejemplo, aquí hay un detalle que lo dejamos como tarea, ¿no? Vamos a administrar las relaciones y como pueden ver podemos editar. Vamos a suponer que yo quiero editar esta conexión de DocDet con DocCap, ¿no? Al editarla, ustedes verán inmediatamente que aparece el número como clave principal acá y sería como llave primaria aquí y llave foránea acá. Pero a veces ocurre lo siguiente, ¿no? No es el caso, pero podría darse que una factura y una boleta coincidan en número. Acá no va a coincidir porque todas las facturas tienen una F y todas las boletas tienen una B, pero podría darse el caso en que coincidan. Si ese fuera el caso, entonces la llave tendría que ser número y tipo, donde tipo 1 implica factura, 2 boleta, etc. Bueno, si fuera el caso. Si fuera el caso así, tendríamos que construir un campo que concatene número y tipo y obviamente lo conectamos bajo ese esquema. ¿Por qué? Porque acá no se permite, por ejemplo, si yo quiero conectar con otro campo, inmediatamente no lo podría hacer. Acá este mensaje de error que aparece es porque estoy cogiendo tipo con número y eso obviamente no coincide, ¿cierto? Bueno, ya está. Así que en otra oportunidad veremos manejar esto mismo, pero con Excel. Bien, hasta la próxima. Gracias.